Pues bienvenidos, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Algunos tienen cara de otra vez tú. Yo sé que extrañan al pastor Yoshimi. Dios quiera que ya pronto va a estar por aquí. Extrañamos su estilo educado, afable, amable, no irreverente como el mío. Queremos darles la bienvenida a los invitados. No sé si alguien te invitó y no habías venido antes y estés aquí por primera vez, pues queremos saludarte. No sé si nos puedes ayudar levantando tu mano. Además te van a dar un folletito. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? Al parecer, oigan, inviten a sus amigos. Por acá. Bienvenida. Bueno, gracias a Dios. Esa persona que te invitó, pues, te quiere que escuches la palabra. Nuestro propósito, mis hermanos, es estudiar la Biblia verso a verso. No hacemos nada raro, simplemente estudiar las Escrituras, reflexionar en ellas, tener un compañerismo cristiano, así como de hermanos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con 1 de Timoteo 5, es en donde nos quedamos la última vez. 1 de Timoteo 5. Prepárese ahí con las Escrituras. Voy a leer los primeros 3 versículos, hermanos. Voy a leer los primeros 3 versículos y después oramos. ¿Está bien? Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Padre Santo, queremos ponernos delante de ti, Señor, con toda humildad, con toda reverencia, Señor, para atender tus consejos, Padre, para reflexionar en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a guardar estas cosas en nuestro corazón y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Es nuestra súplica, Señor, este día y cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues empieza así, dice: no reprendas al anciano. Esa palabra reprender en el griego es no lo golpees duramente, y está hablando a cómo tú lo vas a corregir. La Biblia nos enseña a respetar a las personas mayores, a las personas de edad. En este versículo la palabra anciano es presbíteros o presbúteros. La U y la I en el griego se parecen mucho. Le llaman U francesa. Este es un paréntesis cultural. Le llaman U francesa. Y lo vas a encontrar en la literatura así, ¿no? A veces presbíteros, a veces presbúteros, pero es una U que es entre U y así, presbúteros. No sabes si es U, si es I. Le ponen muchas veces Y. Bueno, hay presbíteros o ancianos en el sentido ministerial, que no necesariamente tienen que ser de edad, pero en especial en este versículo, mis hermanos, se está refiriendo a las personas mayores. No a un anciano en el ministerio. Entonces la Biblia nos enseña a respetar a nuestros mayores, y a muchos de nosotros nos enseñan también en casa cuando estamos pequeños, ¿no? Hay que respetar a nuestros mayores. Si tú no lo estás haciendo, enséñalo, hermano, es bíblico. Si tú tienes niños pequeños, hay que respetar al abuelito, a la abuelita, hay que hablarles con honra, ¿no? Fíjate que dice Levítico 19:32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, el Señor, lo ordena, lo manda.
mis amados hermanos. Entonces, tengámoslo en cuenta. Qué bonita es la Biblia, ¿no? De verdad que me llena, mis hermanos, de estas palabras. Solamente el Señor. Dice Proverbios 16:31, y muchos otros versículos: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Me maravilla en verdad la palabra del Señor y cómo Dios tiene presente este asunto de considerar a nuestros ancianos, a nuestros abuelitos, a nuestras personas mayores. Finalmente, tal vez Dios te conceda llegar allá. Muchos se quedan en el camino, pero no sé, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y aquí estamos, mis hermanos, y algún día vamos a estar ahí, ¿no? Pelo blanco, menos dientes tal vez, ¿no? Un bastón, ¿no? O no sé. Hace poco le platicaba con un hermanito, decía, ¿cómo iré a ser yo un viejito de esos apacibles, afables, bonachones? O iré a ser de esos viejitos gruñones, ¿no? Que andan con el bastón repartiendo bastonazos. No, me dice, ese va a ser el pastor Martín, es el de los bastonazos. No es cierto, no es cierto. La verdad es que el pastor Martín es muy amoroso. No, lo vi aquí hace un ratito. Bueno, ya se fue, qué bueno. A veces hay necesidad, dice, fíjese, a veces hay necesidad de corregir a las personas mayores. Le dice a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, no lo hagas con rudeza, no lo reprendas. Hay formas, mis hermanos, hay formas de corregir. Buenas maneras y maneras prudentes, y también hay malas maneras de corregir, mis hermanos. Dice ahí el versículo 1, exhórtale como a padre. Exhortar, fíjense, te voy a dar otros sinónimos para esa palabra: suplicar, pedir, ser de buen consuelo, desear, dar, exhortar, suplicar, orar. Así que Timoteo, pues siendo él un muchacho, un joven, debía de conducirse con modestia a la hora de corregir a alguien de esa edad. Cuando lleguemos allá y nos tengan que corregir, mis hermanos, pues escuchemos también la corrección. Si a veces nos cuesta trabajo, y cuando viene alguien más joven, si ya tenemos cierta edad y viene alguien más joven a decirnos algo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es nuestro corazón? No, pues sí, lo escucho, o decimos, no, pues, ¿qué va a venir este muchacho a decirme, a pedirme a mí? O sea, yo sé lo que hago, ¿no? Y ese orgullo a veces no nos deja escuchar ese corazón orgulloso. Pues sí, a veces hay que corregir, ¿no? Si es una persona mayor y se estaciona, insiste en estacionarse en un lugar en donde no, yo veo las caras de los, ya le dije a este señor que no se estacione aquí, pero pues, y pues se va frustrado porque tiene temor, ¿no? Es una persona mayor, ¿no? Tiene cuidado. Y bueno, sí, a veces que hay que corregir a las personas mayores. No aquí en otra iglesia, pero pues había un hermanito ya mayor, no sé si viudo, estaba solo, ¿no? Y pues le daba por ser así medio conquistador, ¿no? Y pues tuvieron que hablar con él. Tuvieron que, con toda... Yo sé que los mayores también tienen su corazoncito y todo, pero hacía sentir incómodas a las hermanas, entonces pues hubo que hablar con él. Y no sé, cualquiera que sea el caso, mis hermanos, tenemos que hacerlo con respeto. Y luego dice ahí, a los más jóvenes como hermanos. Esa palabra
a los más jóvenes, la palabra jóvenes es neóteros. Presbíteros, los mayores, neóteros es más jóvenes. Los que son menores que unos, y a veces menospreciamos esa corrección, si bien especialmente de un joven, y ya aludimos a su falta de experiencia, a su falta de madurez. Pero si nos toca, si eres joven y te toca corregir a un joven, hay que hacerlo como hermanos, es decir, como compañeros, como amigos en la obra del Evangelio. Al final los jóvenes van a tomar esta nueva generación, son los que van a tomar el liderazgo. Ellos también tienen que aprender y tienen que ser corregidos. Qué bueno que en esta iglesia hay muchos jóvenes que sirven y que tienen un corazón dispuesto para la obra. Ellos van a llevar la estafeta. Spurgeon dijo así, miren, un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted que 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente como para ser agradecido por ello. Así que cuando vengan a decirle algo, mi hermano, tómelo, medítelo. Casi siempre cuando nos dicen algo, ¿qué hacemos? Nuestra primera reacción, sacamos las garritas, nos esponjamos así como gatitos que están asustados. No nos gusta, no queremos que nos corrijan, pero tomémoslo, mis hermanos, con humildad. Luego dice en el versículo 2, a las ancianas como a madres. Las ancianitas deben ser un ejemplo de limpieza, castidad, decoro, ¿no? Un ejemplo para las mujeres más jóvenes, especialmente. Una fuente de sabiduría, una fuente de buen consejo, piadoso, para las hermanas que lo necesiten. Ese es como que el modelo, como que el arquetipo de una mujer madura, una ancianita, una anciana, una mujer mayor. Prudentes en su manera de hablar y conducirse, perseverantes en la oración, mis hermanos. ¿Cómo te imaginas que debe hacer una abuelita? ¿No? Una abuelita. Cuando yo estaba chico había una novela que duró muchos años, se llamaba Mundo de Juguete, y salía una viejita, una abuelita, la que está en la foto del chocolate, abuelita, esa era. Y era el típico ejemplo de una abuelita amable, buena, paciente, bondadosa, ¿no? A las jovencitas dice como a hermanas, o sea, corregirlas como a hermanas, con toda pureza. Ustedes pueden ver allí en su escritura cómo había presbíteras también, bueno, no neóteras, o sea, mujeres jóvenes que estaban involucradas en la obra del Señor. Y luego aconseja en el verso 3, dice así, habla de las viudas, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice que en verdad lo son? Porque déjenme decirles, hermanos, que en la iglesia al principio había una lista de manutención caritativa. Allí en Hechos 6, ¿se acuerdan? Que había un desacuerdo por aquellas viudas que eran desatendidas, las viudas de los griegos. O sea, la iglesia se encargaba de mantener a las viudas, pero aquí hace una corrección. Pablo dice a las viudas que en verdad lo necesiten, porque más adelantito habla de unas viudas jóvenes que hacen un voto de fe, de un voto de consagración, pero luego se vuelven a casar, y pues ya esas viudas no necesitan estar en la lista, y la iglesia no necesariamente tiene que tener esa carga por esas viudas jóvenes, ¿no? El 4, pero si alguna viuda, fíjense, ahí va, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir,
Aquí le está diciendo, bueno, hay que ver quiénes son verdaderas viudas y necesitadas. Las que calificaban realmente para estar en esa lista de manutención. El 5 dice más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Quedarse viuda, en aquellos tiempos especialmente no había programas sociales, no había pensiones del gobierno ni cosas de esas. Quedarse viuda y sola y sin hijos era una verdadera desgracia, mi hermano. Era muy triste porque pues una persona mayor ya sin fuerzas, en donde tienes que trabajar para subsistir, era muy difícil. Si no tenías hijos era una desgracia en verdad. Por ejemplo, Noemí, ¿se acuerdan de Noemí? Bueno, ella decía, bueno, Dios me ha afligido hasta acá. Y su nuera, bueno, ustedes conocen la historia, pero era un problema quedarse viuda. A menudo cuando tenemos todo, ¿no? Nuestra alacena está llenita, hay dinerito en el banco, todo está resuelto, tengo buena salud, pues no nos acordamos de Dios. Así somos, mis hermanos. No nos acordamos del Señor. Nos acordamos de nosotros, de la siguiente comida, de ir de comprarse una buena ropa, unos buenos zapatos. No sé, nuestra mente está distraída, pero date cuenta de algo. Cuando tenemos un problema, una enfermedad, una carencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo está nuestra mente? Nuestra mente está muy enfocada en el Señor, en súplicas, en oraciones. Bueno, es lo que está diciendo aquí, ¿no? La que se ha quedado sola espera en Dios, es diligente en súplicas, en oraciones noche y día. Así que esto hacía la iglesia primitiva. Bueno, el 6. Aquí también tenemos un ministerio, mis hermanos, que se llama de misericordia. Dice el 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La palabra nos enseña, ustedes lo deben de saber, que hay dos nacimientos. El nacimiento físico y el nacimiento ¿qué? Muy bien, el nacimiento espiritual. Bueno, el Señor Jesús dijo, te es necesario nacer de nuevo. No, eso le dijo ahí Jesús a Nicodemo. Está hablando justamente de ese nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo? Recibiendo a Jesús como tu Salvador. Eso es tan fácil como eso. Sí, la Escritura lo dice. Dice 2 Corintios 5, 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Sí han ido navegantes, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, somos una nueva criatura. Yo no somos la vieja criatura. No, ahora tienes... ya eres nuevo en Cristo. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, somos una nueva creación cuando recibimos, cuando aceptamos al Señor Jesús. Y dice Tito 3:5, y lo dice en muchas otras partes, habla de esa nueva creación, mis hermanos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que no nos lavó por nuestras obras. No. ¿Por qué nos lavó? Por su misericordia. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Fíjense, luego dice, por el lavamiento de la regeneración. Usa esa palabra. Y esa palabra está hablando de eso, de ese nuevo nacimiento. Y luego dice, y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos
nos renueva. Nuestro antiguo hombre lo vamos haciendo a un lado, ¿no? Con sus deseos, con sus pasiones, con sus mentiras, y nos vamos revistiendo de ese nuevo hombre que es Cristo. Así que una persona que se entrega de lleno a los placeres mundanos, como decía aquí de estas viudas, aunque esté vivo espiritualmente, está muerto. Cualquier persona que se entrega a los placeres mundanos, que se recrea, que se goza, que no siente ninguna especie de arrepentimiento, remordimiento, pues entonces quiere decir que está viviendo en pecado todavía. Hay un dicho por ahí que dice: el que nace 2 veces solo muere una vez, y el que nace una, ¿lo han oído? No lo han oído. El que nace una vez muere 2 veces. Es bastante popular, porque bueno, el que nace 2 veces, nace físicamente y espiritualmente, pues solo va a morir cuando cuelgue los tenis, ¿no? Y ya, ahí, porque después hay una nueva vida en el cielo con Dios. Pero el que nada más nació una vez, después en el juicio, en la resurrección, cuando resuciten al final y Dios separe a los justos de los injustos, ¿no? Los va a echar al lago de fuego, dice, esa es la muerte segunda. En Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y luego en el 21, en Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Uy, qué mello. Hermanos, tú puedes librarte de esa muerte segunda. Recibe a Cristo y síguele. Confía en Él como tu Salvador. Despójate de ese viejo hombre. 1 Timoteo 5:7 dice, o sea, el versículo 7 es el que sigue: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Está hablando de aquellas personas pues que no suplen para su familia. O sea, habían viudas, ¿no? Y no se preocupaban por su manutención. Si tú tienes en casa, no sé, tu mamá, tu abuelito, está solo, ya no puede valerse por sí mismo, ya no puede trabajar. Mis hermanos, como descendientes, como familiares, nos toca apoyar, ayudarlos, mantenerlos, cuidarlos. Es bíblico y qué bueno, ¿no? Tal vez algún día tú estés ahí, en esa posición. Bueno, la familia tiene responsabilidad de sustentar a los suyos. No podemos olvidarnos, dejarlos. Aquí en la iglesia hay un ministerio que se llama Ministerio de Misericordia. No sé si llamarle ministerio, esa palabra ministerio, o misiones, o subdirección, departamento. Lo lidera el pastor Manuel, ¿no? Por ejemplo, cuando en la época de la pandemia, o cuando hay huracanes, o cuando hay necesidad, pues salen con algunos hermanos, reparten despensas y cosas así. Hay algo, mis hermanos, que nosotros hemos visto muchas veces cuando como iglesia vamos y proveemos al necesitado. En muchas ocasiones el que tiene esa necesidad no tiene ganas de salir adelante, es decir, no quiere trabajar, porque es más cómodo que vaya a alguien y le dé, ¿no?
Hace muchos, muchos años, cuando yo era nuevo creyente, le preguntaba, decía yo, bueno, somos tanta gente aquí en esta iglesia, tantas personas, ¿no podemos ayudar a esas personas que tanto lo necesitan, que no tienen nada? Me empezó a explicar, mira, sí, aprendimos, lo hemos hecho, pero llegan, les damos y luego vuelven a llegar y les seguimos dando y no quieren buscar un trabajo, no quieren hacer nada, porque es muy cómodo que simplemente se les mantenga. Entonces, pues hasta en eso, mis amados hermanos, hay que tener la sabiduría del Señor para ver quiénes sí son, quiénes sí califican para recibir esa ayuda de la iglesia. Hay algunos hermanos y hermanas que están yendo a una casa hogar, una casa, es como un orfanatorio. Ahí van niños que son de estos niños que sus papás ya no los pueden cuidar porque los maltratan, porque abusan de ellos, no sé, los ponen a pedir dinero en las calles. Entonces, el gobierno se los quita a los papás, legalmente se los quitan y los ponen en ese lugar. Y hay hermanos, hermanas que de buen corazón, muchos de ellos no saben leer, que están yendo a enseñarles a leer, no tienen 9, 10 años y no saben las letras. Entonces un día a la semana ellos van y les llevan algo de comer y además tienen un tiempo de compartir la palabra y les están enseñando a leer. Si es de tu corazón unirte, pues platica con el hermano Cristóbal. Puedes platicar o con el pastor Yoshimi, con el hermano Cristóbal. Y si tú cumples los requisitos, pues a lo mejor quieras comprometerte, ¿no? Unos pequeños requisitos para poder ir. Digo, tienes que ser un creyente firme, mi hermano, y tener un corazón dispuesto. Me acuerdo que hace tiempo también el pastor Manuel siempre ha estado pendiente de estas cosas, pero íbamos a una casa hogar, ¿no? En esas casas hogar, cuando los niños cumplen cierta edad, 18 años, pues ya no pueden estar ahí, ¿no? Los sacan, ¿no? Y especialmente de ahí salió un muchacho, ¿no? Llegaba aquí a la iglesia. Y pues era flojito el pobrecito. No le gustaba trabajar. De repente veías que andaba sin dinero, bueno, le dabas un dinerito. Y me di cuenta de una cosa. No decía gracias. Oye, ten para tus camiones. Y me doy cuenta también esto me lo enseñó el pastor Manuel, me dice, no saben ser agradecidos porque nunca se les ha enseñado a ser agradecidos. Ellos creen merecerse todo lo que tú les das por lástima, porque creen que toda su vida ellos son dignos de sentirse víctimas y todos tienen que sentir lástima por ellos. Bueno, hasta en eso hay que tener sabiduría, mis hermanos. Y eso es algo que conversaba con mi esposa. Mi esposa va ahí a esa casa. Y hay que enseñarles a ser agradecidos. Y cuando estén por los 16, 17, antes de que los voten, pues hay que enseñarles algo, algún oficio, para que no salgan ahí nada más a ver qué hacen, ¿no? Para que ya tengan algo, para que sea más completo ese asunto. Bueno, muy bien, mis hermanos, les comparto esto porque está en mi corazón compartírselos. Dice, algunas características de las viudas, es lo que sigue, que deben ser consideradas en la lista de la iglesia. Dice el 9, el 10 y en adelante dice así, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras,
si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Fíjense, déjenme con la ayuda del Señor explicar esto. No es que esté mal que una viuda joven se case, o sea, no está hablando de eso. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que las viudas eran puestas en una lista? Sí, bueno, pues, oye, yo soy viuda y vámonos a la lista, sí, y la iglesia ahí manteniéndolas, pero y hacen una profesión, un compromiso con la iglesia. Sí, yo me voy a dedicar a la oración, voy a visitar a los enfermos, voy a visitar a los pobres, voy a repartir despensas, viudas jóvenes, ¿no? Pero resulta que pues están jóvenes, está bien. Luego sale por ahí un galán y se casan, y ese voto que hicieron al principio, pues ya lo dejan, ¿no? Pero siguen en la lista, ¿no? Entonces, pues se dedican a hacer, se dedican ahí al chismorreo. Dice Pablo, no. A esas no, a esas les ordeno que se casen. En el 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Es más si tienen hijos, te aseguro que van a estar entretenidas. Antes que el chisme, van a estar ocupadas ahí con sus hijos. Gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, hasta en esto hay sabiduría, mis hermanos, que no era para generalizar a todas las viudas. Y las viudas de los griegos están desatendidas, y nosotros estamos descuidando la oración y la palabra. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos 6 dice: escojamos a 7 varones para que... Bueno, en fin, pero no todas las viudas, nada más las que realmente lo necesitaban. Creo que nos estamos yendo rápido. Qué bien. 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabrita honor, fíjense, ancianos, presbíteros, que gobiernan bien, sean tenidos por doble honor. Está hablando de los servidores, los pastores, mis hermanos. Y esa palabra honor quiere decir valor, salario. O sea, ellos estaban en la nómina de la iglesia. Dice el 18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea que si un pastor recibe una remuneración, mi hermano, está bien. No lo veas con malos ojos, es bíblico. Dice, te voy a leer una paráfrasis del versículo 17. Es una paráfrasis, no es una traducción. Dice: los ancianos líderes que dirigen bien a la iglesia deben recibir doble honor, sobre todo los que trabajan mucho dando consejo y enseñando. Así que nos habla de los maestros, predicadores, los que son dedicados a aconsejar, enseñar. Deben recibir un buen salario, deben ser considerados. Es lo apropiado. Acá, mis hermanos, bueno, pues más bien los que estamos, más bien hay que aportar un poquito, porque pues no alcanza para todo lo que se necesita. Y los que reciben, yo he visto, los que reciben, pues apenas alcanza para la gasolina, ¿no? Para ir a visitar a todos los que hay que visitar, para darles consejería o para atender las necesidades de la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque, mis hermanos,
en términos generales, ustedes tienen un corazón generoso. Un corazón generoso que sin duda lo ha moldeado Dios. De no ser así, seguiríamos en la carpa o en la malla sombra. Y el Señor ha prosperado, mis hermanos. Ahorita vamos a hablar de eso. Fíjense que dice 1 Corintios 9, 7. Está hablando de esto mismo, está hablando de... ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién va a la guerra, no? Y él paga todo su uniforme, su rifle. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿De qué estaba hablando aquí, mis hermanos? Está hablando de eso justamente. El 8 dice, 1 Corintios 9, 8, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, explica aquí Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segáremos de vosotros lo material. Después de esto vamos a pedir aumento de sueldo, hermanos. Algunos piensan que la iglesia no debería mantener o apoyar a su personal y que el ministerio que recibe remuneración es una abominación. Así pensaba al principio, ¿no? Estos dicen lo que en su lugar. La iglesia debería usar el dinero para apoyar a los necesitados. Esta es una atractiva forma de pensar, pero no es bíblica. Les estoy citando lo que dice David Guzik. Me fusilé este parrafito, dice, si los necesitados, los realmente necesitados son dignos de honor, entonces los que gobiernan y enseñan en la iglesia son dignos de doble honor. Proverbios 18:11 dice así, mis hermanos. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, o sea, confía, ¿no? Están así protegidos. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Proverbios 23:5 dice así, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El dinero va y viene, mis hermanos. El Salmo 62:10 dice así, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y eso es lo malo, ¿no? El Señor a veces bendice, por supuesto. A veces yo he andado así, volando bajito, sí, con trabajos, pero a veces el Señor ha provisto. Pero el Señor me enseña esto, si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Lo malo es esto, ¿no? Llegan las bendiciones y está el hermano que empieza a guardar, a acumular, ¿no? ¿No dijo el Señor, ¿no? Insensato, ¿no? ¿Para qué llenas tus graneros si mañana vienen por tu alma? ¿De qué sirve, hermanos, que tu epitafio diga el hombre más rico del cementerio? De nada. Platicábamos ahorita en la clase, nada nos vamos a llevar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá no eso dice Job. Muchos de ustedes han abrazado esta verdad. Yo lo he visto, mis hermanos, lo hemos comprobado y le doy gracias a Dios. Y si todavía no, pues entonces prestemos atención. Hay otra parte de la escritura, está en Proverbios, creo que es el 39, hay quien retiene mucho
y no pueden retenerlo, ¿no? Muy bien, mis hermanos, creo que ya terminamos. Proverbios 11:24. Aquí está. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y puedo dar testimonio de esto en mi vida, mis hermanos, y muchos aquí también pueden dar testimonio de esto. No, aquí está, y luego el Señor trae más. ¿Quién es el que pone los negocios? Como decía el pastor que vino, ¿quién es el que prospera? ¿Quién es el que pone las oportunidades de negocio? Si eres empleado, bueno, ¿quién es el que pone en el corazón de tu jefe darte un aumento, darte un ascenso? No sé. Jamás en mi vida, mis hermanos, yo pedí un ascenso. Ahorita ya estoy por mi cuenta, pero por muchos años estuve en una nómina, ¿no? Y yo siempre, Señor, le decía a Dios, no quiero ir a negociar lo dejo en tus manos. Y ¿saben una cosa? Bueno, ¿qué les digo? Me llamaban, oye, mira, para ti te ha tocado, y casi siempre era más que el promedio. En fin, yo puedo dar testimonio de esto, que esto es cierto, mis hermanos. Compruébalo en tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, pues con esto concluimos el estudio de hoy. Lo vamos a dejar hasta el 25.